Muy buenas noches a todos. Pues estoy muy honrado de estar aquí en esta parroquia y le doy muchas gracias al Padre William Eduardo por su invitación, y también me uno al espíritu de catequesis y de estudios bíblicos al que el Padre los invita, y sobre todo a la misión que celebramos en el mes de octubre, la invitación del Santo Padre, para que nosotros hagamos de nuestra iglesia vida y nos convirtamos en los apóstoles que el Señor nos llama a ser. Como ya les dijo el Padre, fui invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre el querigma de San Pablo. Y voy a comenzar con esta lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, desde el versículo 1. Dice: vocación de Saulo. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete pues, este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Pues para nosotros como católicos y para todo cristiano, San Pablo representa una imagen gigantesca, porque todos nosotros, de una forma u otra, los que han estudiado la Biblia como invita el Padre, o a través de la liturgia, en las lecturas de la misa, en estos años que hemos estado en la iglesia, cuántas veces hemos escuchado las lecturas maravillosas de todo lo que San Pablo hizo, y sobre todo el encuentro con una realidad tan grande como es que sus palabras están vivas porque son palabras de Dios y han transformado corazones a través de más de 2000 años de cristianismo. Yo podría decir que en mi caso personal,
en 20 años que tengo de misionero en la iglesia, San Pablo ha sido para mí la figura más importante en lo que se refiere a todo lo que yo predico y en la forma en que yo me inspiro en el apóstol, en lo que es la fidelidad, la radicalidad, la firmeza, la obediencia, el celo por la iglesia, el celo por Jesucristo, y también esa valentía de no tener miedo y de enfrentarse a las fuerzas del mal de este mundo y denunciarlas cara a cara. San Pablo nos dio ese ejemplo y San Pablo muestra cuánto sufrió él y en qué forma sufrió. Incluso lo describe con muchos detalles de todo lo que le sucedió, todas las veces que naufragó, las veces que lo arrestaron, todas las veces que lo golpearon, las veces que le pasaron tantas cosas. Al final pues lo decapitan y sabemos que son figuras que no solamente son heroicas, sino que son gigantes de la iglesia y además son Cristos vivos. San Pablo decía con claridad: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y es la invitación que Él mismo nos hace a todos nosotros, una invitación que apóstoles como San Francisco de Asís lo lograron, el Padre Pío, que inclusive, como decía San Pablo, llevo las marcas del Señor. Hay algunos teólogos que interpretan esto como los estigmas, no está claro, pero parece ser, y lo mismo que San Francisco y Padre Pío, que se cristifican, se llenan de Dios en una forma extraordinaria. Para nosotros es la inspiración más grande el carisma de San Pablo, que es ese llevar la palabra de Dios a todos. Nosotros sabemos que a pesar de ser un país católico como es Colombia, y somos tantos bautizados, realmente la cantidad de personas que son apóstoles de la iglesia son muy contados, porque miren todas las fuerzas del mal que atentan contra nosotros en nuestra patria en este momento. Y ustedes no escuchan muchos miembros de esta iglesia defendiendo la patria y defendiendo la familia contra todas estas ideologías perversas. O sea, no hay muchos San Pablos allá afuera. Y precisamente cuando hablamos del querigma de San Pablo, estamos hablando del Espíritu Santo en la iglesia. Una de las pruebas más grandes de las promesas que Jesús hizo cuando dijo: tengo que enviarles el Paráclito para que Él los acompañe todos los días de sus vidas, y no tendrán que pensar en lo que van a decir, ni a dónde van a ir, ni qué van a hacer, porque Él los guiará. Y la prueba más grande de eso se cumple muy rápidamente después de que Jesús asciende al cielo, y es San Pablo. San Pablo tiene un encuentro con el Señor, y no hacía mucho que el Señor había ascendido al cielo cuando San Pablo se encuentra a Jesús en la vía de Damasco. Y sabemos que esa luz de la que habla la palabra, de la que habla San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que acabo de leer en este capítulo 9, esa luz es el resucitado, es Jesucristo, que se le aparece, y es una luz tan grande que lo deja ciego. Él no podía resistir esa luz, porque él estaba en contra de esa luz y perseguía esa luz, y esa luz lo encegueció. Es solo por la misericordia de Dios que él recobró su vista, porque lo bautizó Ananías, y por lo tanto recibió el amor de esa luz en su corazón, y pudo ver, pero con los ojos del alma, que era con los que no veía, al resucitado, porque él lo perseguía. Entonces encontramos en San Pablo no una conversión intelectual, porque los testimonios de conversiones, la mayoría son conversiones de personas que por un racionamiento
deciden seguir al Señor y acercarse. Eso pasa con mucho católico que nace en la iglesia, católico de cuna, crece, pero en una religiosidad sin espiritualidad, y de repente en un momento dado de su vida tiene un encuentro profundo con Jesús, pero desde su intelecto, desde su razón, encuentra todas las razones posibles por serle fiel al Señor. Y esa es una conversión que tiene un origen interno en el hombre. En San Pablo, esto viene de afuera. El Señor se le apareció. El Señor no solo se le apareció, el Señor también lo envió, porque Él tiene la conversión por la presencia del Señor que se le aparece, pero también tiene el envío. El mismo Señor que se le aparece lo envía. Y le dice a Ananías algo muy importante de entender, que es: tendrá que sufrir mucho por mí. En esto nos damos cuenta cómo el Señor en su misericordia también provee para San Pablo la forma de reparar todo el daño que él pudo hacer a los cristianos antes de que el Señor se le apareciera. Porque San Pablo había sido el instrumento de la muerte de muchos cristianos y de muchas desgracias a los cristianos, especialmente de Jerusalén. Por esa razón, cuando San Pablo iba a Jerusalén, siempre lo querían matar. Lo entregaron a la cárcel cuántas veces, y eran gente que estaba muy sentida con él, no creían en él, no confiaban en él, porque él había sido el artífice de la muerte de sus parientes. Se podrán imaginar lo difícil que es. Nosotros sabemos por experiencia personal que cuando nos acercamos al Señor siendo católicos y nos renovamos en nuestra fe, a veces hasta la misma familia se voltea contra nosotros. ¿Cómo sería San Pablo que causó la muerte a tantos cristianos? Ese sí que tenía problemas. Yo, por ejemplo, en mi apostolado me encuentro con serias situaciones por causa de mi pasado, de mi vida pasada. Y hoy, después de 22 años que yo llevo en la iglesia y 20 años de misionero, y todavía usan mi pasado contra mí. ¿Cómo sería a San Pablo, que tenía todos esos muertos? Entonces, el Señor le provee esa oportunidad, porque ningún apóstol de los otros 12 apóstoles llegó a sufrir a los niveles que sufrió San Pablo. Y ninguno pasó por las pruebas que él pasó. Y esto hay que entenderlo desde el Espíritu Santo, que se manifiesta en la promesa de que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Miren que a San Pablo el Espíritu Santo se le aparece en la persona de Jesús y lo trae a la fe, lo envía y prueba de que Jesús continúa entre nosotros. San Pablo hubiese podido ser el primer protestante, la primera persona que podía tener su propia iglesia cristiana. Y dense en cuenta qué hace San Pablo. San Pablo se va hasta Jerusalén después de un tiempo y se pone en obediencia a los apóstoles mayores. Él testifica que él se fue a Jerusalén y se encontró con Pedro y con Santiago, y que ellos no encontraron en él ningún error de lo que predicaba, ninguna contradicción a la doctrina que ellos conocían, y se dieron cuenta que San Pablo era auténtico, que realmente él conocía a Jesús. Y le impusieron manos y lo enviaron a los gentiles. Esto es importante de entender, porque aquí hay algo que es trascendental en esa apologética que todos nosotros debemos conocer como católicos para defender nuestra fe de las sectas, por ejemplo, que no obedecen a la cabeza de la iglesia. San Pablo, un apóstol de esa estatura, fue y se puso en obediencia a Pedro y a Santiago.
y se fue a hacer lo que ellos le mandaron. Solo le pidieron que no se olvidara de los pobres, pero por lo demás, ellos no le refutaron nada de lo que él enseñaba. Es verdad que luego hubo crisis por la circuncisión y terminaron haciendo el concilio de los apóstoles en Jerusalén, donde decidieron que los paganos no necesitaban circuncidarse, porque los judíos conversos al cristianismo exigían que todo el que se convertía, que era pagano, lo circuncidaran. Y esto se decidió en Jerusalén, y San Pablo fue un gran apóstol de ese concilio, donde a él le interesaba proteger a los paganos del judaísmo. Y esto es importante darnos cuenta que el Espíritu Santo continúa moviéndose entre nosotros. El Señor hace maravillas como las que hizo con San Pablo en cada uno de nosotros que decide verdaderamente ser ese apóstol de la iglesia, ese misionero. La vida nuestra en particular no necesariamente es un llamado como el de San Pablo a irse por todas partes, o como el llamado que tengo yo, que el Señor me envió por tantos lugares. La vida nuestra, donde sea, es una inmensa misión, porque nosotros lo que nos llevamos de esta vida es las almas que tocamos con el amor de Dios. Eso es lo único que nos llevamos, precisamente de esos tesoros que acumulamos en el cielo, de los que habla la palabra. Esos tesoros son exactamente cuántas veces logramos llevarle a Dios a la gente. No hay nada más importante para hacer. El apóstol Santiago al final de su carta dice que lo que más borra y repara nuestros pecados es llevarle a Dios a la gente. Eso es lo que borra más rápidamente todo lo que tenemos que enmendar. Ustedes saben que después de la confesión viene la enmienda, que es la reparación, que la debemos hacer en esta vida o en la otra. Por eso también la iglesia tiene las indulgencias, porque con ellas también reparamos y resolvemos lo que está pendiente de lo que nos han perdonado. Y esto es algo importante de comprender, porque cuando Jesús le dice a Ananías que tendrás, Pablo, que sufrir mucho por él, ahí estamos leyendo nosotros lo que quiere decir una enmienda, lo que quiere decir reparación, lo que quiere decir, sí, ese hombre fue muy malo con los míos, con los nuestros, pero yo lo voy a enviar y va a sufrir mucho por mí. Está muy claro, eso es lo que estamos viendo. Y esto es lo que sucede en la vida de nosotros también. En ese querisma de San Pablo, en ese envío, en esa proclamación de la palabra de Dios, que a él le queda infuso en el corazón. Es todo lo que San Pablo habla, no lo aprendió en los 3 años de vida pública de Jesús, como lo aprendieron los otros 12 y los otros discípulos, que eran tantos. Según los Hechos de los Apóstoles, durante la resurrección del Señor, más de 500 lo vieron, y eran gente que lo conocía, lo había seguido, y todos ellos habían aprendido de Jesús. Pablo no estuvo entre ellos. Pablo no participó durante los 3 años de la vida pública de Jesús. Él no conocía al Señor. Sin embargo, el Señor se le aparece, y en el instante que se le aparece le deja en su corazón infusa toda la ciencia cristiana. Él lo dejó perfectamente cristocéntrico, lo dejó en el centro de Cristo, porque se le apareció. Y además, San Pablo testifica muchas veces de que el Señor le hablaba. Un ángel le hablaban ángeles, le anunciaban. San Pablo tiene experiencias místicas permanentes. Después de ese encuentro con Jesús, él se convierte en uno de los más grandes místicos de la iglesia, porque él tiene toda clase de manifestaciones del Señor. El Señor siempre le habla, le dice, le aconseja, le anuncia constantemente en medio de su apostolado, que dura no sé cuántos años. Algunos dicen que fueron 30 años, otros más, porque se dice que en las tradiciones judías
se le decía joven a una persona que tenía como 30 años. Y cuando aparece Pablo en el martirio de San Esteban, y él tiene la ropa en sus manos mientras que lo matan, dicen que el joven Pablo, entonces parece ser que tenía 30 años. Luego, cuando está en Roma prisionero y está escribiendo como anciano, y se usa la palabra anciano, según las tradiciones judías, un anciano tenía 60 años o de ahí en adelante. Entonces calculan que él tenía, como que nació alrededor del año 8, y por eso más o menos tienen una idea de la edad de San Pablo. Pero lo importante de esto es que él dedica más de la mitad de su vida al Evangelio, y en una forma extraordinaria. Yo creo que para uno tener el celo por la iglesia, para uno conocer lo que es el querigma al que nos llama la iglesia a vivir como cristianos, San Pablo es nuestro mayor ejemplo, porque él, como él mismo lo dijo, trabajó más que todos los demás, porque él era incansable. Lo único que lo detenía era la cárcel, nada más. Ni las enfermedades lo detuvieron. Él habla de momentos que estuvo enfermo, y mientras estaba enfermo tenía la casa llena de gente a quienes le predicaba desde su enfermedad. Y esto es un ejemplo de lo que nosotros debemos recibir de este apóstol, para darnos cuenta cuánto necesitamos nosotros verdaderamente abrazar el llamado que tenemos como cristianos, y especialmente en un mundo perverso como este, donde nos quieren acabar con la familia, destruir los niños, acabar con nuestras naciones. Es decir, estamos viviendo la furia más grande de Satanás de todos los tiempos, porque obviamente que entre más se acerque el regreso de Jesús, más furioso el demonio. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos que entre más tiempo pasa, más cerca está la llegada, y por lo tanto más desesperado el enemigo, porque su tiempo se le acaba. Entonces él está haciendo toda clase de artimañas para destruirnos, y ahora más que nunca nosotros necesitamos apretarnos este cinturón, porque si no actuamos nosotros en este pequeño espacio de vida que tenemos, que es tan corta, ¿quién lo va a hacer si nosotros somos responsables de la vida que Dios nos dio? Y la vida que Dios nos dio es para defender este momento de la iglesia. Esto es lo que nos tocó a nosotros. Y a usted le tocó su familia, sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo, la gente en la parroquia. A usted le correspondieron todas esas almas, y usted es responsable de ellas. Somos responsables de toda alma que Dios coloca en nuestro camino, incluyendo los extraños que cruzan por el lado nuestro por un instante y que nunca volveremos a ver. Esos están en nuestro camino. ¿Y en qué forma? Pues nosotros debemos ser esos portadores del Espíritu Santo, como el mismo San Pablo dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Y ese tesoro al que él se refiere es Jesús. Y ese tesoro a quien él se refiere es la Eucaristía. Nosotros somos eucarísticos, y nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. El mismo San Pablo lo explica con una claridad contundente. Él dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, refiriéndose a la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Y des en cuenta lo perversas y heréticas que son las teologías de los protestantes cuando dicen que ese pan es un símbolo. Si supieran tanto las Escrituras, pudieran interpretar lo que San Pablo dice cuando habla de que
debe estar preparado el cristiano para comer de ese pan, porque si no se come su propia condenación. Si fuera un símbolo, eso no le daría la condenación a nadie, pero como es un pan de vida y es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo, si se atreve a tocarlo y no está preparado, se come su condenación. De ahí viene la necesidad tan grande de comprender ese misterio del sacramento de la reconciliación, porque constantemente debemos estar reconciliándonos. Y el mismo San Pablo exhorta sobre la reconciliación, porque él está permanentemente hablando de estar en paz con Dios, siempre, caminar con Dios en todo, hasta el punto que en un momento habla en una de sus cartas de algo muy misterioso. Él habla de un hombre de una de sus iglesias, porque a todas esas iglesias a quien él le escribía las cartas, él las había fundado, eran sus iglesias, y allí había nombrado presbíteros, obispos, eran las iglesias que él había fundado, y tenía un celo increíble por esas iglesias. Por eso vemos en esas cartas las exhortaciones más increíbles, de radicales, de firmes, de profundas, de hermosas, algo que ha edificado la iglesia a través de los siglos. Y vemos cómo él en un momento dado dice: le entregué a ese, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que no menciona el nombre, dice, se lo entregué a Satanás para poderle salvar su alma. Esto es muy raro, ¿no? Porque uno se pone a pensar, ¿cómo así que San Pablo le entregó a este hombre que era parte de una de sus iglesias, pero que era un rebelde que cometió pecados graves y no mostraba señas de cambiar, y por lo tanto San Pablo tomó la decisión de entregárselo a Satanás? Pues Satanás todo lo que podía hacer con ese hombre era quitarle la vida temporal, pero no le podía quitar el alma, porque San Pablo lo entrega a tiempo para que no se condene. Esto es algo demasiado profundo, es algo que exige una exégesis muy delicada, hay que pensar muy bien qué quiere decir, pero en eso entendemos también el misterio de la voluntad de Dios con la vida de nosotros. A veces Dios se lleva a una persona para salvarla, porque si la deja más tiempo se le condena, y uno generalmente a veces no acepta la muerte de personas porque eran muy jóvenes, porque estaban sanas, porque quién sabe cuántas razones. Pero Dios tiene una razón más grande. Esto es lo que enseña San Pablo cuando le entrega a ese hombre a Satanás. Y miren ustedes, hay un ejemplo también muy misterioso que ya tiene que ver con San Pedro, que es la muerte de esa pareja que se fueron a vender sus propiedades para darle el dinero a la iglesia, porque en esos días todos vendían todo y se lo entregaban a Pedro y a los apóstoles y lo repartían entre todos. Y esta pareja hizo trampa, y cuando vino el esposo, San Pedro le exhortó y se murió. Luego vino la esposa, la exhortó y se murió también, y se la llevaron a enterrar. Estas son cosas que están por encima de nuestra razón, pero lo que sí hay ahí es que ellos no están haciendo eso para enviar a esas personas a los infiernos. Lo que están haciendo los apóstoles es una catequesis, estableciendo una doctrina en la iglesia de lo trascendental que es la obediencia, cómo debemos ser rectos, debemos ser obedientes a Dios en la ley que nos ha dejado, y cómo no podemos negociar absolutamente nada. Esto no hace de que nosotros nos vamos a creer los perfectos porque estamos haciendo lo que Dios nos pide, porque esta vida es una vida de luchas contra el pecado hasta el final, hasta el último suspiro. Y miren que cuando uno entiende el misterio de la batalla que tenemos contra el diablo y contra nuestra concupiscencia de la carne, contra nuestra debilidad y vulnerabilidad, fragilidad, esta carne que es pecadora, entiende que la humildad es el llamado más grande. San Pablo se encuentra con algo
muy delicado, que es lo que llama él un aguijón en la carne. Y aquí hay otra enseñanza extraordinaria. Él muestra que tiene un problema muy grave y le pide al Señor que le quite ese aguijón de la carne. Él lo describe como un demonio que subió directamente del infierno para atormentarlo. No explicó qué era, pero era en la carne. Y el Señor le respondió. Ese es parte de uno de los momentos místicos de él, porque el Señor le habló y le dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. O sea, no le quitó el aguijón, no lo sanó de eso. Y lo que entendemos de eso es que el Señor no le quitó ese aguijón porque el Señor no quería que Pablo fuera el apóstol perfecto, porque no hubiese tenido compasión con nadie. Y él lo mantuvo así, cojeando, herido, con esa debilidad, porque así tenía compasión, caridad y humildad. Esta es la forma en que el Señor nos moldea a nosotros. Yo puedo estar atormentado con un defecto que tenga, un gran pecado que no puedo superar y que me mantengo confesándolo. Ustedes saben lo humillante que es eso de tener que venir donde el Padre a confesar el mismo pecado. Ya uno no quiere ni mirarlo, pero hay que hacerlo, porque si ese pecado no se supera, hay que seguirlo martillando. Y precisamente hay algo importante en esta enseñanza del Señor a San Pablo que es para todos nosotros, y es que si el Señor no le quitó a San Pablo, que era su super apóstol, esa columna de la iglesia tan extraordinaria, y no le hizo ese favor a él, que era su amigo, el escogido, el enviado, el fiel, porque más celo que el que tenía San Pablo por Jesús, eso ni se ve, es algo demasiado grande. Todos nosotros queremos ser como él, porque es que esa es una meta inmensa para todos nosotros y es un orgullo para la iglesia lo que él logró. Un ser humano como nosotros. San Pablo era igualito que cualquiera de nosotros, porque fue malo como todos hemos sido y se volvió más bueno que lo que uno puede imaginarse. O sea, están todas las posibilidades humanas que Dios nos da y de las cuales todos tenemos acceso a eso. Entonces, en esa enseñanza encontramos algo extraordinario, y es esto: si tengo un defecto que me atormenta, que lo detesto, que lo odio, que lo confieso todo el tiempo, porque es una debilidad que yo tengo que me tumba a la izquierda, me tumba a la derecha, si el Señor sabe que en mi corazón, con toda sinceridad, yo quiero superar ese defecto, es lo que realmente quiero, al final de esta vida, cuando me encuentre con Él, me completa lo que me faltaba, porque Él sabe que todo lo que yo quería era superarlo. Entonces, no se trata de que todos los defectos que tenemos en esta vida los vamos a superar en esta vida simplemente porque estamos caminando con el Señor y luchando por obedecerle. A veces Él nos purifica con un defecto, nos purifica y con eso nos santifica. Cuando ustedes leen en las cartas de San Pablo algo que uno se cuestiona, cuando dice a los santos de Tesalónica, y uno dice, ¿cómo así que a los santos? Y nadie es santo en esta vida. Pues él se está refiriendo a los que caminan en obediencia, o sea, van por un sendero de santidad hacia la santificación. Entonces, si nosotros estamos caminando, luchando para no vivir en pecado, confesándonos con frecuencia, viviendo una vida de oración, tratando con sinceridad de cambiar nuestro corazón para hacernos mejores personas cada vez y no quedarnos estancados en toda nuestra maldad, estamos por un sendero de santidad buscando la santificación. Y por eso San Pablo se refiere a los santos, porque es que el que está buscando la santidad con sinceridad va por un sendero de santidad. Entonces, aquí estamos nosotros,
leyendo en estas escrituras un mapa de nuestra salvación. El Señor nos ha dejado todas las avenidas abiertas para que caminemos sobre ellas directo a la casa del Padre. Y una de ellas, clara, extraordinaria, es San Pablo. San Pablo es una ruta directa al corazón del Señor, adentro del corazón del Señor, porque es que Él es un cristiano que se hizo otro Cristo, tan sencillo como eso. No hay ninguna otra forma de mirarlo, y por lo tanto es una celebración extraordinaria de la iglesia. La vida de San Pablo es algo muy grande, pero no porque estemos acá ensalzando una criatura humana, porque Dios no quiere que hagamos eso. Él solo quiere que lo adoremos a Él. No adoramos criaturas, pero sí estamos glorificando a Dios en la vida de San Pablo, porque Él mismo dijo: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Entonces ese Cristo que vive en San Pablo es al que honramos en San Pablo, porque Él es la vasija de barro, pero lo que lleva a Él es de lo que hablamos nosotros. Él pudo llegar a coser ese barro para que no tuviera ningún escape y pudiera llevar al Señor enterito en su corazón y podérselo entregar a todo el que se encontró en su camino. Hay pasajes tan hermosos de la vida de San Pablo, de que se quedaban con sus pedazos de ropa de él, se quedaban con todo, con sus pañuelos, con todo, y cuando él se iba, con eso sanaban los enfermos, con eso derrotaban demonios, con su ropa, con pedazos de pelo, con todo eso de San Pablo, lo que consideraríamos hoy en la iglesia como reliquias, ¿no? Y San Pablo era una reliquia viviente, en vida. Era algo extraordinario, pero cuando hablamos de San Pablo, estamos hablando de cada uno de nosotros, porque San Pablo es una obra de Jesucristo, y esa obra es para que nosotros nos inspiremos, es el ejemplo, y vivimos como cristianos del ejemplo, porque caminamos sobre las huellas de Cristo, y las huellas de Cristo están marcadas en el camino de cada cristiano. La sangre de los mártires es la sangre de Jesús que corre a través de los siglos y se mantiene alimentando el cuerpo místico de su iglesia. Es la sangre de los mártires. Nos damos cuenta que cuando vemos la historia de los pueblos, y sobre todo los pueblos de Dios, como por ejemplo Colombia, que es un país católico, por excelencia de 5 siglos, hay muchos mártires en Colombia, gente que ha muerto inocente por la violencia, por el comunismo. Hay mucho mártir por la violencia en general. Miren en esta ciudad de Bogotá cuánta gente muere todos los días, que las atracan, los roban los criminales, y mueren gente inocente, gente que estaba trabajando, haciendo sus cosas diarias con honradez, y un ladrón los mata. Y también toda esta guerrilla y todos estos vándalos que hay con ideologías perversas. Hay mucho mártir, y toda esa sangre es la sangre de Cristo derramada en la iglesia militante, que es el cuerpo místico del Señor, y esa sangre es la que hace que ese Espíritu Santo camine entre nosotros, siempre con la sangre. Es increíblemente misterioso, porque la enseñanza de Jesucristo desde el principio de la iglesia es el sacrificio. Mire que todos sus apóstoles los sacrificó. Los decapitaron, los crucificaron, los quemaron vivos, les quitaron la piel. Ustedes saben las historias de cómo murieron todos los apóstoles. El que aparentemente no fue martirizado fue San Juan, que murió anciano. Sin embargo, lo habían metido en una paila de aceite hirviendo. Solo que el Señor lo sacó más joven de lo que lo habían metido. Y los romanos, que eran tan supersticiosos, se aterraron y lo mandaron preso. Mejor no se metieron más con él, porque los asustó. Y esto
son cosas que hizo el Señor. De todas maneras, ustedes se pueden imaginar lo que San Juan vivió. Estuvo preso, estuvo en una paila hirviendo de aceite. O sea, a ese no lo trataron bien. Todos fueron mártires. Y esa sangre de cada uno de los apóstoles son cimientos de la iglesia. Entonces, estamos hoy aquí en esta iglesia. A nosotros nos tocó vivir la historia de la iglesia en el día de hoy. La pregunta es, ¿entendemos el mensaje de San Pablo? El mensaje de San Pablo es: entrégale tu sangre al Señor. Ese es su mensaje, porque mire lo que él hizo. Él, después de que el Señor se le apareció y Ananías como instrumento le comunicó el envío y lo bautizó, él se fue y nunca miró para atrás, jamás miró para atrás, se fue. Y esto es lo que él nos está pidiendo a nosotros con relación a la misión que cada uno tenemos. Hoy es el día en que no podemos mirar para atrás. Nosotros tenemos que tener la valentía de testificar nuestra fe. Ustedes saben que lo que este mundo está haciendo es intimidarnos para que no hablemos. Y cuando hablemos nos regañan, nos dicen: ay, no es que eres tan cristiano, ¿por qué me juzgas? ¿No? Y se escapan de la exhortación porque me cierran mi boca. Pues esto no se puede permitir. Nosotros somos los que más tenemos que abrir esta boca. Precisamente cuando usted lee la vida de los apóstoles, ¿qué fue lo que hicieron? Esos sí que abrieron la boca. ¿Cuántas veces tuvieron la oportunidad? Esos no fueron perros mudos, esos fueron los parlantes de Dios hasta la muerte. Es más, murieron por ese parlante, porque lo tenían prendido todo el tiempo, en todas partes, en todo momento, sin temerle a nadie. Y entregaron su vida por la palabra, y eso es lo que debe estar en nuestros labios, esa palabra de Dios, ese testimonio de que nosotros no tenemos miedo para testificar nuestra fe, pero al mismo tiempo sabemos que la condición de esa palabra es nuestra conversión. Tenemos que cambiar, hay que cambiar el corazón radicalmente, tenemos que volvernos mejores personas. Tenemos que dejar toda esta maldad, limpiar esta lengua, limpiar todo nuestro ser. Y esto se puede hacer porque el Señor vino por los pecadores y por los enfermos, que somos todos nosotros. Y Él nos quiere cambiar, y Él está esperando por el fiat de cada uno de nosotros, por el sí. Él está esperando por eso. Y usted sabe que cuando usted piensa, si usted alguna vez le ha dicho al Señor que quiere ser santo, de pronto nunca se lo ha dicho y de pronto no lo quiere hacer, porque pedir la santidad es morir a sí mismo. Y el cristiano, por muy cristiano que se considere, le cuesta mucho trabajo morir a sí mismo, y por eso se detiene en pedir la santidad, porque piensa que se va a perder de algo. Así es nuestra naturaleza humana de caprichosa, de maliciosa. Así es, porque no quiere lanzarse al abismo de Dios. Pero de este Pablo que estamos hablando esta noche y del ejemplo que él nos ha dado, estamos hablando de entregarle la sangre al Señor como él se la entregó y sacrificarnos. Él dice: si tratas de salvar tu vida, la perderás. Si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. Esto debía resonar dentro de nosotros en una forma extraordinaria, porque es que no hay tiempo, no tenemos tiempo. Ustedes saben que en cualquier momento está usted en el ataúd acá, ahí lo están velando y ya no hay nada que hacer, no hay forma de retroceder. Entonces hay que hacer lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ahora mismo. La conversión de nuestro corazón, el ser apóstoles, el ser misioneros, el entregar la vida nuestra, tiene que ser hoy, no mañana. Voy a pedirle al Señor su palabra, y con esta palabra sellamos lo que aquí hemos
reflexionado. Y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 18, y dice: consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura: el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión. Le damos gracias al Señor por esta parroquia, por el Padre que los guía y por todas las gracias que Él derrama sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, y sobre todo por habernos bautizado y habernos llamado como apóstoles y misioneros de esta iglesia tan extraordinaria que es nuestra iglesia católica, la iglesia de Pablo y de todos nosotros. Amén.